Bienvenidos, exploradores del pasado acuñado, a Numismáticame. Soy la J equivocada y este es tu espacio para explorar el fascinante mundo de las monedas y billetes. Si te apasiona la numismática, quieres aprender más sobre su historia y valor, o simplemente disfrutar de la belleza de estas pequeñas obras de arte, has llegado al lugar correcto, donde cada moneda y billete cuenta una historia. ¿Listo para un viaje lleno de descubrimiento? Aquí exploraremos juntos la historia detrás de cada pieza, desentrañando sus secretos, rarezas y valores. Prepárate para emocionarte con cada hallazgo en Numismáticame. Hoy, en Numismáticame, viajamos a la Italia de los años 50, en la que fue acuñada nuestra moneda de 10 liras, concretamente en 1951. Nuestra moneda pudo contemplar los inicios de la República Italiana y un boom económico que transformó por completo el país. Está fabricada con el dúctil aluminio, con un peso de 1,6 gramos y un diámetro de 23,25 milímetros. Mirando esta moneda de cerca, podemos apreciar en ella la imagen de un arado. En la parte superior la cita República Italiana y en la inferior el año 1951. En el reverso, la moneda presenta el valor facial de la moneda, 10 liras, y al fondo la imagen de dos espigas de trigo, y en la zona inferior la cita Romagnoli, que fue el grabador de la moneda. El arado y la espiga de trigo que aparecen en la moneda de 10 liras tienen un profundo significado simbólico relacionado con la historia y la cultura del país. En la agricultura, el arado representa la actividad agrícola que ha sido fundamental para la economía y la identidad italiana durante siglos. En el contexto más amplio, el arado puede verse como un símbolo de progreso y modernización de la agricultura italiana. Las espigas de trigo representan la abundancia y la prosperidad. El trigo es un cultivo básico que proporciona alimento a la población, por lo que las espigas simbolizan la vida y la subsistencia. El diseño del arado y las espigas de trigo para la moneda de 10 liras fue creado por el artista Pietro Valentino Giampoli y Giuseppe Ravanoli. Se inspiró en motivos clásicos y rurales, buscando transmitir una imagen de tradición y arraigo a la tierra. El diseño fue elegido por su simplicidad y elegancia, y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la República Italiana. La lira, con su rica historia, que se remonta a la época de Carlomagno, ha sido un símbolo perdurable de la entidad italiana. Su origen se encuentra en la libra carolingia, una unidad de peso utilizada en el Imperio carolingio durante el siglo VIII. A medida que el imperio se fue fragmentando, la libra carolingia evolucionó en diversas monedas locales, incluyendo la lira italiana. Durante el reino de Italia de Napoleón, se introdujo la lira napoleónica, una moneda unificada basada en el sistema decimal francés. Tras la caída de Napoleón, la lira italiana se diversificó nuevamente, con diferentes versiones emitidas por los diversos estados italianos preunificados. La unificación de Italia en 1861 marcó un hito para la lira. Se estableció una lira italiana única como moneda oficial del nuevo reino, reemplazando las diversas monedas regionales. Esta lira unificada era de oro y plata, y se mantenía como la moneda nacional hasta la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, la lira italiana experimentó un periodo de inflación y devaluación. En 1927, bajo el régimen de Benito Mussolini, se introdujo una nueva lira, esta vez vinculada al oro. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y la posterior crisis económica provocó una nueva ola de inflación y devaluación. En la década de 1950, la lira italiana comenzó a estabilizarse, se introdujeron nuevas monedas y billetes, y la economía italiana experimentó un periodo de crecimiento y prosperidad. La lira se convirtió en un símbolo de recuperación económica del país. En 1999, con la introducción del euro como moneda única europea, la lira italiana llegó a su fin. Tras un periodo de transición, el euro se convirtió en la moneda oficial italiana en 2002, marcando el final de la lira como moneda de curso legal. La palabra lira tiene un origen etimológico relacionado con el peso y la medida. La raíz proviene del latín libra, que se refiere a una unidad de peso equivalente a aproximadamente 327 gramos. La libra romana se dividía en unidades más pequeñas como la libra pondo, libra de peso, y la libra ponderalis, libra de medida. A partir del siglo VIII, con la fragmentación del Imperio carolingio, la libra evolucionó en diversas monedas locales en Europa. En Italia surgió la lira, inicialmente como unidad de peso y posteriormente como moneda. La etimología de lira nos conecta con la historia del comercio y la economía en Europa, donde el peso y la medida jugaron un papel fundamental en el intercambio de bienes y servicios.
La historia de la Italia moderna nació de las cenizas humeantes de la Segunda Guerra Mundial, tras un periodo turbulento que marcó profundamente la identidad del país. Durante los años 30 y principios de los 40, Italia estuvo gobernada por un régimen autoritario y nacionalista, el fascismo, liderada por Benito Mussolini. Aliado estrecho de la Alemania nazi de Adolfo, Benito arrastró a Italia a una guerra que no solo sería catastrófica para Europa, sino también para su propio país. En 1943, en medio del caos militar y la presión interna, Mussolini fue destituido del poder y arrestado por orden del rey Víctor Manuel III, pero el conflicto estaba lejos de terminar. Alemania respondió ocupando el norte de Italia y reinstaurando a Mussolini al frente del Estado títere, la llamada República Socialista Italiana. Fue entonces cuando estalló una cruenta guerra civil. Por un lado, las fuerzas fascistas y nazis, por otro, la resistencia italiana, un movimiento heroico compuesto por partisanos, obreros, estudiantes, campesinos y ciudadanos comunes que luchaban por liberar a su país del yugo del totalitarismo. La guerra terminó en 1945 con la derrota del Eje. Italia estaba devastada, sus infraestructuras destruidas, su economía colapsada, su tejido social desgarrado. Y la monarquía, que había apoyado y legitimado al régimen fascista durante más de 2 décadas, quedó profundamente desacreditada. El pueblo italiano pedía un nuevo comienzo. Ese momento llegó en 1946, cuando se celebró un referéndum histórico, monarquía o república. Con una participación masiva y un 54% de los votos a favor, los italianos eligieron el camino de la república. Fue una decisión cargada de simbolismo y esperanza. La familia real fue exiliada y nació oficialmente la República Italiana. Los primeros años de esta nueva etapa fueron complejos, pero también vibrantes. En 1947 se aprobó una nueva constitución que sentó las bases de una democracia parlamentaria moderna. El texto constitucional reflejaba las lecciones dolorosas del pasado reciente, un rechazo al autoritarismo, una apuesta por la libertad y una vocación profundamente europeísta. La década de 1950 marcó un punto de inflexión crucial en la historia contemporánea de Italia. Tras las heridas abiertas por la guerra y el nacimiento de la República, el país comenzó a dar sus primeros pasos hacia una nueva era de crecimiento, modernización y reconstrucción. En este escenario, la democracia cristiana, DC, emergió como la fuerza política hegemónica. Se trataba de un partido de centro-derecha profundamente enraizado en las doctrinas sociales de la Iglesia Católica que ofrecía una visión moderna y anticomunista en un contexto de fuerte polarización ideológica en plena Guerra Fría. La democracia cristiana, bajo el liderazgo de figuras como Alcide De Gasperi, logró mantener la estabilidad política mediante alianzas con otros partidos de centro y centroizquierda. Aunque su dominio garantizó una cierta continuidad institucional, también enfrentó importantes desafíos internos. Una economía aún desigual, altos niveles de pobreza en el sur del país, una burocracia ineficiente, escándalos de corrupción y la creciente amenaza de los movimientos extremistas de izquierda y derecha. Sin embargo, en medio de estos desafíos, Italia vivió una transformación sorprendente. A partir de los primeros años de la década, comenzó un periodo de extraordinario crecimiento económico, conocido como el milagro económico italiano. Este proceso, que se expandió aproximadamente entre 1950 y 1963, cambió radicalmente la estructura productiva del país y la vida cotidiana de millones de italianos. Los factores que impulsaron este auge fueron múltiples: una fuerte inversión en infraestructura, el acceso a fondos del Plan Marshall, la modernización industrial en regiones como Lombardía y el Piamonte, el aumento de la productividad y una apertura progresiva al comercio internacional. A esto se sumó una mano de obra barata y abundante proveniente del éxodo rural, así como la emigración de millones de italianos hacia Europa Occidental y América, lo que alivió la presión sobre el mercado laboral interno. El año 1951 se convirtió en un símbolo de esta transformación. Fue un año de consolidación del crecimiento. La producción industrial se disparó con un aumento del 10%, el desempleo cayó en un mínimo histórico del 2% y se empezaron a ver los primeros signos de una clase media emergente. Las fábricas de automóviles, electrodomésticos y maquinaria pesada florecieron en el norte del país, mientras que la construcción de viviendas, carreteras y ferrocarriles se multiplicaban para conectar una Italia aún profundamente dividida entre el norte industrial y el sur agrícola. En el plano político,
Alcide de Gasperi seguía liderando el gobierno con una mano firme. Su visión europeísta se materializó con la firma del Tratado de París en 1951, que puso fin formalmente al estado de guerra entre Italia y las potencias aliadas. Fue un paso decisivo para normalizar las relaciones diplomáticas y abrir camino hacia la integración europea, que culminaría pocos años después con la adhesión italiana a la Comunidad Económica Europea. Pero no todo era prosperidad. El fenómeno migratorio continuaba siendo una constante. Miles de italianos, especialmente del sur, abandonaban sus pueblos natales en busca de mejores oportunidades en países como Argentina, Brasil, Venezuela y Estados Unidos. Al mismo tiempo, se vivía un proceso acelerado de urbanización interna, con masas de trabajadores trasladándose a las ciudades del norte, transformando radicalmente el paisaje urbano y generando nuevas tensiones sociales. En el ámbito cultural, 1951 también fue un año clave. El cine italiano vivía una de sus etapas más brillantes gracias al neorrealismo, un movimiento que retrataba con dureza la vida cotidiana de los sectores más humildes, reflejando las cicatrices de la guerra y los desafíos de la reconstrucción. Películas como Roma città aperta, de Roberto Rossellini, y Ladri di biciclette, de Vittorio De Sica, se convirtieron en referentes internacionales, no solo por su innovación estética, sino también por su carga social y humanista. A finales de la década de 1950, Italia era un país transformado. La República se había consolidado como una democracia estable y próspera. Sin embargo, nuevos desafíos se avecinaban en la década de 1960, como la agitación social y el surgimiento de nuevos movimientos políticos. Aquí terminamos con nuestra moneda y la gran época dorada que vivió. Ya me despido, amigos numismáticos, y recuerda, dale al like si os ha gustado el contenido y seguidme para continuar conociendo este fascinante mundo. Hasta pronto y un saludo desde Numismáticame.